días, hermanos. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para poder escuchar la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy vamos a compartir acerca de Mateo 28 del 1 al 20, justamente celebrando la resurrección de Jesús, ¿no? En estos días tan especiales que estamos viviendo. Para comenzar, quiero orar con ustedes por un momento, ¿sí? Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder oír tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Permite, Señor, que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que seas tú transformándonos cada día. En el nombre de Jesús, amén. En Mateo seguimos compartiendo acerca de este evento tan glorioso que como cristianos nosotros celebramos, no solamente la muerte, sino la resurrección de Jesús. En Mateo habla, y en el TCD, el título del TCD es La promesa de la resurrección. Dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Mientras ellas iban, unos de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos, llegaron de noche y lo hurtaron, mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros persuadiremos y los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este día, hermanos, nosotros podemos leer a través de la palabra de Dios un evento tan importante para nosotros, es porque podemos celebrar la resurrección de Jesús. Podemos ver que tenemos una esperanza. Jesús no solamente murió, sino también resucitó. Él venció la muerte. Él padeció todo ese tiempo tan difícil, esa muerte de cruz, ese padecimiento, esos momentos en los que Él fue avergonzado, en los que Él fue vituperado, en los que Él fue golpeado, ¿no? Y aún las mismas personas tal vez que recibieron parte de su palabra, que tal vez recibieron milagros, esas mismas personas fueron, muchas de ellas, las que estuvieron en el momento que Jesús fue crucificado, ¿no? Pero no solamente se quedó ahí, sino que Él resucitó. Y aún los mismos discípulos, cuando Jesús murió, pensaron de que el ministerio de Jesús había acabado, y aún el cristianismo que ellos estaban viendo crecer había acabado.
¿no? Y aún la palabra de Dios dice que todos se dispersaron y todos estaban asustados, escondidos. Pero llegó este momento, esta cúspide en la palabra de Dios, y que aún muchos libros de la palabra lo mencionan, ¿no? Como profecías, y es que Jesús resucitó. Y la palabra de Dios dice de que María Magdalena y María, la madre de Jesús, dice que fueron a buscar a Jesús. ¿Para qué? Tal vez para llorar ahí en su tumba, tal vez para recordar los momentos bonitos, los momentos hermosos que pasaron juntos, tal vez para añorar que Él tal vez pueda regresar. ¿Para qué fueron a verlo? Pero dice la palabra que en ese momento dice de que hubo un gran terremoto y que aún los soldados romanos que estaban ahí supuestamente cuidando la tumba, dice de que ellos vieron ese evento. Dice que vieron un ángel, ¿no? Con vestimentas blancas y todo. Dice que se asustaron tanto, pero que fueron a los ancianos, a estos hombres tan conocedores de la palabra, tan conocedores de la ley, y en vez de que ellos celebren o reconozcan que se equivocaron, que realmente Jesús era el Hijo de Dios, como Jesús lo estaba mencionando, dice que le pagaron para que ellos no hablen y para que no se vuelva tan una noticia, ¿no? Para todo el pueblo, ¿no? De que Jesús había resucitado. Dice que les pagaron a los soldados y les dijeron de que les digan a los demás de que simplemente el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Yo me pongo a pensar, yo digo, ¿cuál privilegio es que alguien haya podido disfrutar de un evento tan glorioso? Pero el corazón de una persona puede estar tan cegada, tan cerrada a la palabra de Dios, que a pesar de ver que realmente Jesús resucitó, ellos no fueron transformados por esa palabra, por ese evento. Nosotros podríamos pasar por momentos gloriosos, podríamos ver la obra de Jesús a través de muchas circunstancias, de personas, de mensajes tal vez, pero aún así muchas veces hasta nosotros mismos y hasta personas que conocemos no se inmutan ante esos eventos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido, porque nuestro corazón está lejano a la palabra de Dios, lejano a ese deseo de conocer más de Él. Imagínense, estos soldados hubieran tenido otra historia. ¿Qué hubiera sido? La palabra hubiera cambiado y imagínense que hubiera dicho que estos soldados vieron este evento y fueron transformados y luego conocieron de Dios y sus vidas fueron cambiadas y fueron mensajeros también de esta palabra y fueron salvos y reconocieron a Jesús como su Señor, pero eso no pasó. Dice que los soldados fueron donde los ancianos y más valió la palabra del hombre que lo que Jesús permitió, lo que Dios permitió que ellos pasaran. Dios les estaba dando una oportunidad para que entiendan que Jesús realmente era el Hijo de Dios, pero ellos ni siquiera valoraron un evento así. Y estos ancianos, tan conocedores de la ley, tan importantes supuestamente para el pueblo judío, tenían un corazón tan duro, y justamente la palabra de Dios dice, ¿no? Que el que no tiene amor, dice que es como un címbalo que retiñe, ¿no? Y cuán importante, hermanos, es que no solamente seamos cristianos de la boca para afuera, o que simplemente sigamos un cristianismo religioso. No, sino que nuestro cristianismo tiene que basarse en una convicción sincera en nuestro corazón de que Jesús realmente transformó nuestra vida, un agradecimiento
eterno por lo que Él hizo y no convertirnos como estas personas que, a pesar de ver que Jesús realmente resucitó, ellos no quisieron aceptarlo. Ellos no reconocieron eso, a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían la palabra de Dios. Ellos simplemente no lo aceptaron. ¿Cuántas personas tal vez a nuestro alrededor podemos ver que tienen un corazón tan duro, de que, a pesar de ver que Dios está obrando de una manera tan gloriosa en la vida de muchos de nosotros, y su palabra es tan poderosa y tan real, aún así no quieren reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios? Nos toca a nosotros orar para que estas personas puedan abrir su corazón a esta palabra, y que Dios pueda tocar el corazón de estas personas. Y tenemos a esta María, ¿no? A esta María Magdalena, a esta María Madre de Jesús. Yo, en mi experiencia, en el tiempo en el que yo he podido disfrutar y conocer la palabra de Dios, yo puedo decir que en cada oportunidad en la que tal vez he necesitado de Dios, en la que tal vez he buscado de Dios, no he sido yo quien lo he encontrado a Él, ha sido Él quien me ha encontrado a mí. No han sido mis fuerzas, no ha sido mi capacidad, no ha sido mi espiritualidad, ha sido que Él me amó y por gracia Él se acercó a mí, así como lo hizo con María Magdalena y con María, la Madre de Jesús. Estas mujeres que lo único que querían era estar al costado de su Maestro. Ellas no esperaban que Jesús resucite en ese momento. Ellas no esperaban tal vez esa respuesta de estos soldados. Ellas solamente querían pasar un tiempo con su Señor y recordar tal vez esos momentos en que Él estaba vivo. Pero fue una sorpresa para ellas ver que había esperanza. Y yo me imagino ese momento en el que ellos le dijeron: Jesús no está, en la que este ángel le dijo: Jesús no está y se va a encontrar con ustedes en este lugar. Yo me imagino ese momento en el que estas mujeres corren para ver a Jesús, para buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, seguramente lo vamos a encontrar en tal lugar. Pero Jesús dice que le da el encuentro. ¿Cuántas veces Jesús te ha sorprendido? ¿Cuántas veces Jesús nos ha sorprendido? Nos ha mostrado un amor que nosotros no esperábamos. Desde el mismo hecho de que tú ahora reconoces que Jesús es el Señor, es porque Dios ha preparado tu corazón en algún momento para que tú puedas aceptar la palabra de Dios. Y es que, ¿por qué? Porque Jesús te fue al encuentro. Y yo creo que no es solamente una vez que Jesús va a nuestro encuentro. Yo creo que Jesús siempre quiere ir a nuestro encuentro. Yo creo que Él siempre quiere buscar una oportunidad para ir a nuestro encuentro. ¿Cómo? A través de esos momentos de intimidad con Él, a través de esos momentos de búsqueda de Él, de conocer su palabra, de hablar de su palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó después? Dice de que luego de que Jesús dice que resucitó, ¿no? Y que pasó todos estos eventos. Dice de que los discípulos llegaron a Galilea, donde Jesús les había dicho que se iba a encontrar, ¿no? Pero dice que dudaban, dicen que algunos lo esperaban, pero dice que otros dudaban de Él. Dice que lo adoraron cuando lo vieron, dice, lo adoraron, aunque algunos dudaban, ¿no? Y uno de sus discípulos dijo, ahí fue cuando uno de sus discípulos dijo que va a creer cuando lo toque, ¿no? Y Él le dijo: bueno, aquí estoy, ¿no? Pero mucho más importante es aquellos que creen sin ver. Y esa es nuestra generación. Tal vez Jesús no se ha mostrado a nosotros de esa manera, pero imagínense cuánto puede ser nuestra incredulidad
que muchos de estos hombres, de estas mujeres que estuvieron con Jesús cara a cara, que vivieron con Él este tiempo en el que Él pasó en la tierra y que lo conocían, y aún así, viéndolo ahí frente a frente, dudaban. Yo digo, el corazón del hombre puede ser tan duro. Nosotros podemos alejarnos de tantas formas de Dios, pero Jesús siempre está dispuesto a mostrarte que Él te ama y que Él es real y que Él está con nosotros, dice. Y justamente ¿por qué quiere que nosotros tengamos esa convicción? Porque nosotros tenemos una misión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios tenía que correr. Jesús levantó y comenzó un ministerio, pero ese ministerio no quedaba ahí. La palabra de Dios, la Biblia, el cristianismo ha querido ser destruido por generaciones de generaciones. Se han levantado hombres tiranos que han querido destruir, que han querido eliminar el cristianismo, y hasta ahora hay muchas ideologías, hay muchas tal vez formas de pensar, muchas formas tal vez en la sociedad, ¿no?, que quieren eliminar la palabra de Dios, que quieren eliminar justamente lo que Jesús levantó, su iglesia. Pero a pesar de que muchos hombres alrededor del mundo han querido destruir y eliminar lo que Jesús levantó, no han podido. ¿Por qué? Por lo mismo que Jesús dijo: su reino no es de este mundo, su reino es celestial. Es celestial, y aunque muchos hombres quieran levantarse a ir en contra de esta palabra, no van a poder. Lo que nosotros nos toca es permanecer firmes. Dice que los tiempos son malos y aún tal vez van a empeorar, pero nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros celebramos no solamente la muerte de Jesús, celebramos la resurrección de Jesús. Yo no tengo en mi mente, yo no tengo en mi corazón la imagen de un Jesús crucificado. Yo tengo la imagen de un Jesús resucitado, de un Jesús glorioso, y al final dice, antes de irse, Él anheló que cada uno de estos hombres sepan de que no estarán solos. Y dijo: guarden todas las cosas que les he mandado, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra, yo recuerdo hace muchos años en que esta palabra tocó mi corazón, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa misma palabra, y lo más hermoso de la palabra de Dios es que Él no lo dice, nosotros no lo leemos en pasado, lo leemos en presente. Esta palabra es para ti y para mí. Dice: hagan discípulos, que yo estaré con ustedes. Queridos hermanos, queridos amigos, la palabra de Dios no nace en el corazón de las personas por nuestras propias fuerzas. Es un milagro, pero ese milagro se hace cuando nosotros sembramos la semilla en las personas, en las células, en los servicios, tal vez, ¿no?, con nuestras amistades, con nuestras familias. Sembramos la palabra y Dios se encarga de que esa palabra pueda crecer. Y cuando nosotros tal vez tengamos temor, cuando nosotros tengamos cansancio, cuando nosotros tengamos tristezas, recordemos qué es lo que dijo Jesús antes de partir: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y qué hermoso saber de que Él está con nosotros y Él no falla. Tal vez Él de forma física se ha ido, pero Él ha dejado algo tan glorioso, que es Dios mismo, es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Alegrémonos, celebremos estas fechas, porque Jesús resucitó. Como muchas veces he escuchado: Maranata,
Qué hermoso es saber de que Él está con nosotros, de que Él permanece y sigue siendo fiel, y que pasen los años, pasen las generaciones, pasen tal vez cientos, miles de años, pero la palabra sigue siendo verdadera. No nos dejemos llevar por estas corrientes del mundo. Vivamos nuestra vida en base a convicciones, basadas en la palabra de Dios, porque esta palabra van a pasar los años y no va a cambiar. Las ideologías, las corrientes vienen y van, son modas que permanecen un tiempo y luego se van, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Permite, Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón y recordar, Señor, que tú moriste y resucitaste por mí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque, Señor, tú venciste a la muerte para salvarme a mí. Bendice, Señor, este tiempo, y que cada uno de nosotros podamos dejar grabada en nuestro corazón tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.